Recta final para las elecciones federales intermedias en México. El próximo domingo los mexicanos están convocados a las urnas para renovar gobernadores en 9 estados, mandatarios regionales en 17 y a los diputados federales al Congreso de la Unión, en los que se prevé serán los comicios más complejos de la historia del país. El ejército tendrá un despliegue mayor que en otras oportunidades para garantizar la seguridad de la jornada. En Guerrero hay un llamamiento al boicot promovido por organizaciones civiles, estudiantiles y de maestros que repudian la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y que piden que no haya elecciones en ese estado con el argumento de que no cumple con las condiciones de seguridad necesarias. De no llevarse a cabo los comicios locales, que implicaría que en septiembre no habría Congreso del Estado ni ayuntamientos y, por tanto, el 7 de octubre no habría gobernador, el presidente Enrique Peña Nieto tendría que presentar al Senado una terna para resolver el asunto. El proceso electoral ha sido complicado en toda la nación. 4 candidatos han sido asesinados. Tan solo esta semana Israel Hernández, el coordinador de una campaña de una candidata del Partido Revolucionario Institucional PRI, fue asesinado a balazos. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con José Fernández Santillán, doctor en Ciencias Políticas, especialista en temas de elecciones y democracia. Señor Fernández, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Al contrario, el agradecido soy yo por permitirme compartir este espacio con ustedes. Quisiera preguntarle, ¿los candidatos a través de sus propuestas de campaña están respondiendo a esta ola de violencia que está afectando a la mayor parte de los estados donde se van a llevar a cabo los comicios el próximo domingo? Sí, los candidatos están haciendo campaña. Déjenme decirles que son 2.159 puestos a elección popular. Los hechos de violencia realmente comparados con esa cifra son minoritarios. Ustedes estaban dando los datos. Claro que una muerte es indignante, tiene que ser perseguida conforme a derecho y los responsables castigados. Pero el mismo secretario de Gobernación, el secretario del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho que el país no está en llamas, que se combate al narcotráfico con toda la fuerza del Estado y que, yo lo digo de mi parte, democracia y violencia son contradictorios, son antagónicos. Entonces, los ciudadanos mexicanos vamos a ir a las urnas este domingo 7 de junio con la certeza que emitiendo el voto estamos dando un voto de confianza al Estado de Derecho, al sistema de partidos y rechazando la violencia que quieren propalar en el país solo unos cuantos grupos, los grupos de narcotráfico, la mayoría de ellos. Sin embargo, y también los grupos sociales como la CENTE, la CETEC, estos grupos de maestros que en Guerrero están boicoteando las elecciones. Ahora, señor Fernández Santillán, lo cierto es que la inseguridad, la violencia está presente. ¿De qué manera esta violencia va a afectar la legitimidad de estos comicios? Porque vemos el crimen organizado como ha intentado a lo largo de la campaña pulir un poco lo que serían las listas de los aspirantes mediante amenazas, asesinatos y secuestros. Sí, mire, la legitimidad no se afecta en la medida en que las elecciones solo podrían no llevarse a cabo si el 20% de los distritos electorales son anulados. Y eso es una tarea muy compleja. En el país eso no va a suceder, es imposible. Solo en algunos estados, como usted ha señalado, Guerrero, Oaxaca, podría darse el caso. Pero tampoco aún así, porque la CETEC y el CENTE, es decir, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que es una parte minoritaria de todos los profesores del país, y la CETEC, que es el Sindicato de Trabajadores en Guerrero, ellos mismos no tienen la capacidad para cubrir todas las casillas y los distritos electorales en el propio Guerrero que quisieran alunar. Eso no va a suceder. Entonces, la legitimidad está dada por la legalidad de los comicios que se lleven a cabo. Y yo estoy seguro de que aún en algunas casillas no se van a poder abrir. La inmensa mayoría de las casillas que van a abrir en este 7 de julio, sí va a ser posible emitir el voto. Entonces, la violencia
es un signo de desesperación de estos grupos más que de legitimidad. Y los narcotraficantes no tienen ideología sino intereses. Muy bien. A ellos los que les interesa es controlar las zonas, las rutas y a los políticos. Sí. Agradecemos a José Fernández Santillán, doctor en Ciencias Políticas, especialista en temas de elecciones y democracia, por habernos acompañado en el informativo. Muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego.